Selección y combinación de medicinas entre la población campesina de San Juan, Argentina. Texto de Ana Tilly Doyaga Molina. ¿Sí? En este caso me interesa poder abordar los estudios entre la medicina popular y la medicina folclórica desde la mirada antropológica, la mirada folclórica, académica, que tiene la doctora Idoyaga Molina. Fue investigadora principal de CONICET, llevó adelante trabajos de investigación importantísimos que dieron desarrollos teóricos y conceptuales en el campo del folclore y la disciplina de las humanidades y la etnografía. Eh, en este caso, el trabajo de ella se circunscribe en lo que es la provincia de San Juan, en las zonas alejadas, como es Sarmiento, específicamente en los Berros, y desde de esta mirada va a abordar y construir cuestiones conceptuales en torno a los eh, personajes que van a aparecer dentro de la cultura popular en el campo de la medicina folclórica, la medicina tradicional. A mí me parece interesante que esto lo podamos analizar desde el punto de vista también etnográfico, de cómo las entrevistas me van a llevar a construir información académica, a construir el dato, ¿sí? A lo largo del trabajo. Por eso es que yo le he citado algunas entrevistas, especialmente la de Zulma y Nicolasa, que son las que más desarrollo tienen en el texto y pueden de alguna manera ir dialogando para construir y sintetizar la propuesta que lleva Anatilde en su trabajo de investigación. Si bien este es uno de los trabajos, Anatilde ya viene trabajando anteriormente con la medicina en el noroeste argentino, en distintos puntos del país, pero como en La Pampa también, pero en este caso, este texto también reúne algunos conceptos, categorías teóricas que son interesantes tenerlas en cuenta como marco teórico para la construcción después de nuestros propios trabajos de investigación. Y acá tenemos un texto que, acá tenemos una entrevista que es a Zulma, ¿sí? Que va a empezar a dialogar con respecto al concepto de curandero. Pero antes de entrar a lo que es la lectura de la entrevista, puse un título que es el que tiene el texto de la selección de terapias en un sistema endomédico. Para esto necesitamos definir qué es endomédico, ¿sí? Y sistema endomédico se puede definir como una suma de conocimientos en torno a la salud y a la enfermedad. Que determinado grupo étnico, o sea, cada comunidad, mediante todo un proceso histórico-social, va configurando lo que es ese sistema, ¿sí? El sistema endomédico es esa construcción social, ¿no? Esa construcción de histórico-social que un grupo o una determinada comunidad va haciendo en torno a la salud y a la enfermedad. Dentro de estos sistemas endomédicos vamos a encontrar personajes principales, ¿sí? Que forman parte de ese sistema. Los curanderos, los legos, los chamanes, ¿sí? En este caso, la comunidad acá que hemos mencionado, tenemos los curanderos. En otra comunidad quizás encontramos chamanes. En el caso de los estudios de folclore vamos a tener en esta categoría de curanderos y chamanes para poder entender los estudios de la medicina folclórica. Bueno, la, lo de Zulma, la entrevista. El curandero me hizo llamar y él me dijo que la ex mujer de mi esposo le habría ofrecido plata, mucha, a cambio de hacerme daño, para que mi marido me dejara. Me pidió dinero para no hacerme daño y protegerme. Le contesté que no. Le dije, si es de Dios, que mi matrimonio se deshaga, que suceda. Soy una mujer resignada. Si usted se atreve a hacerme daño, hágalo. Pienso que no me hizo daño. El curandero se sorprendió porque no acepté su trabajo. Los curanderos hacen daño, tanto como cura. Sulmo. En este caso, la primera entrevista que tenemos acá, que es sacado del texto, me permite ya entrar a esta ambivalencia que tiene el curandero. Entendemos que el curandero es un personaje de la comunidad folclórica, ¿sí? Que tiene la capacidad de curar a las personas, pero es ambivalente porque puede hacer el bien y puede hacer el mal al momento de trabajar, de llevar su trabajo. El curandero no solamente cura, sino que también puede hacer el mal, puede generar malestares. Eh, el curandero, en este caso, entendemos que un curandero trabaja con cuestiones que tienen que ver con imágenes religiosas, distinto a los chamanes, que los chamanes solamente trabajan con imágenes o con
cuestiones que tienen que ver con la religiosidad, pero no cristiana, ¿sí? Ya sea, los chamanes pertenecen a comunidades indígenas, entonces los chamanes son encargados de sanar y curar a su comunidad. Por ejemplo, las machis de la cultura mapuche son las encargadas de velar por la salud y el cuidado de las comunidades mapuches. En el caso de los chamanes de otras comunidades, velan por su comunidad. Distinto después es si queremos analizar los chamanes que aparecen en sectores urbanos, como por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ONCE, o chamanes que aparecen vendiéndose en las redes sociales, que aparecen en cursos de chamanismo. Es distinto entender esa mirada más sociológica del chamanismo a la mirada que tenemos nosotros desde una mirada folclórica de entender el chamanismo. Son dos miradas distintas. En esta materia lo estamos entendiendo desde el punto de vista de la disciplina del folclore. Entonces, entendemos el curanderismo como la persona que es capaz de curar, hacer el bien y el mal, que tiene ambivalencia, y el chamanismo como la persona que pertenece también a su sistema etnomédico, pero que no cura por afuera de su comunidad y que tampoco utiliza símbolos religiosos cristianos para curar. Sin embargo, el curandero sí utiliza símbolos religiosos como, por ejemplo, estampitas de santos, de vírgenes, rosarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a abordar otro concepto, otros personajes que tenemos dentro de este sistema etnomédico, que son los legos. ¿Qué son los legos? Los legos son aquellas personas que pueden curar determinada afección, ¿sí? Determinada enfermedad, determinado dolor en una comunidad. Los legos se enseñan esas curaciones y se la van pasando, ¿sí? Por ejemplo, Lego es una persona, ya sea que sea familiar o mi vecino, mi vecina, que sepa curar la ojeadura, el dolor de muelas, la abertura de carne, el empacho, ¿sí? Son esas curaciones por ahí concretas, específicas y que solamente saben curar dos o tres cosas. No es una persona que se dedique al curanderismo, ¿sí? Este es el Lego, ¿sí? Es una persona de la comunidad que sabe curar determinada cuestión. Acá doy, por ejemplo, un ejemplo de entrevista sacada del texto, cuando Zulma identifica su trabajo como Lego, o sea, su conocimiento de Lego, que Lego también hace referencia al conocimiento en latín, ¿no? Sobre determinado tema. Entonces, por ejemplo, para la diarrea, ella tiene su Lego, su conocimiento para la cura de la diarrea. Yo le doy a mis hijos yerba mota para el estómago. Se usa para la diarrea y la frialdad en el estómago. Entendemos acá que los legos, también el conocimiento es adquirido por medio de la palabra, ¿sí? El conocimiento comúnmente se los pasan de generación en generación o en algún momento específico. Por ejemplo, es común que los rezos para las curaciones como el dolor de cabeza, la abertura de carne, se pasen un Viernes Santo a las 3 de la tarde o se pasen Navidad a las 12 de la noche, ¿sí? Esas cuestiones del paso del conocimiento a través de la oralidad, es el modo en que se transmite el poder o el conocimiento, como lo llamen, en cada sistema no médico, la comunidad. Entonces, por eso hablamos que todo este conocimiento en torno a la medicina es una construcción social que la misma comunidad va construyendo, identificando con respecto al sistema de curación y de medicina. Bueno, acá quiero como ir simplificando la idea principal para luego abordar la continuidad del texto. Quiero que veamos los caminos terapéuticos que va a tener Anatilde a lo largo del texto, ¿sí? Aquí llamamos caminos terapéuticos, son los momentos que las personas o las comunidades transitan para llegar a la sanación o la cura de su enfermedad. En un momento, lo más común que podemos identificar es que habla de una medicina casera o autotratamiento, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Son aquellas curaciones como la que decía Zulma en la entrevista anterior, cuando te duele la panza te da un tecito o te cura el empacho, o te duele la cabeza te hacen una cura con la imposición de mano, te cura el ojeo, la cabeza. Eso es el autotratamiento en la medicina folclórica, en la medicina casera, ¿sí? Es lo que está dentro del hogar, ¿sí? Llamo a alguien para que me cure o le digo a alguien que me cure a distancia, a un vecino, ¿sí? Esa es la medicina casera, autotratamiento. Cuando el dolor persiste y continúa, tengo que
continuar ese proceso, ese camino hacia la curación, y se puede hacer a través de otro personaje dentro de este sistema endomédico, como es el curandero, ¿sí? O podríamos nombrar el chamanismo, ¿sí? El chamán, cuando también cura a su comunidad. El curandero y el chamán estaría dentro de esta línea del camino terapéutico, ¿sí? Luego entramos a la biomedicina. ¿Cuándo es la biomedicina? Cuando hice el tratamiento en mi casa, me curé el dolor de cabeza, no me lo pudieron sacar, fui con un curandero porque el dolor persistía, quizás sentí que me hicieron mal, de alguna manera me ojearon, esto persiste, estos dolores, estas migrañas, y tengo que recurrir a la biomedicina. Y acá vamos a encontrar una dicotomía o algunas problemáticas o tensiones en torno a la biomedicina y el curanderismo dentro de esta sociedad. Y por último, el camino de la fe. Cuando quizás eso ya no tiene sanación o no podemos encontrar la cura, la última instancia es la oración, el pedido a la religión en la cual participa este sistema endomédico, ya sea de chamanes, eh, a través de la oración, ya sea cristiana, eh, musulmana, eh, protestante, ¿sí? Pero que va más allá de la curación, sino que no tiene que ver la fe con una curación, sino como un acompañamiento religioso. Acá vamos a reanudar eh, el texto de Ana Tilde y vamos a ver algunos párrafos que ella va identificando con respecto a estas tensiones entre la biomedicina y el curanderismo. Voy a citar tres oraciones concretas, tres ideas que rescato del texto. Por ejemplo, la primera que dice, la biomedicina es solo la primera opción terapéutica en el caso de quebraduras y heridas graves, ¿sí? Son los únicos momentos donde la sociedad recurre al médico o al hospital y no va al curandero o hace medicina casera, sabiendo que son quemaduras graves o quebraduras, ¿sí? Eso es común que directamente una persona vaya al médico. Cuando quizás son dolores mínimos sin saber que es una quemadura o una quebradura, o cuando son quemaduras muy leves, quizás ahí hay un curandero o un lego de por medio antes de avanzar al sistema biomédico. Otro texto que quiero llevar, otra oración que tomo acá es la siguiente. La recurrencia a la medicina casera o al curandero genera muchas veces conflictos entre los biomédicos y los pacientes. Los primeros, o sea, los médicos, en términos generales, desdeñan las prácticas de la medicina tradicional y ponen el acento en su formación profesional. Piensan que bastan con un discurso para fundar el rechazo a las otras medicinas y entienden que el modelo biomédico es la única herramienta válida en los problemas conciernes a la salud. Acá hay un sistema también de creencias, ¿no? Inmerso dentro de estas tensiones, estas problemáticas sobre la medicina casera, la medicina folclórica. Porque la biomedicina forma parte de un sistema de creencias donde la ciencia es el conocimiento principal, ¿sí? La ciencia es esta lucha por decir, bueno, este es el conocimiento verdadero único, ¿sí? Eso es un paradigma. Sin embargo, hay otro paradigma dentro de esta comunidad que el sistema de creencia va por otro lado, también por la curación, a través de la palabra, de los ritos, ¿sí? Que ya sea del curandero, del ego. Estas disputas entre sistemas de creencias se ven reflejadas en tensiones entre las comunidades, comúnmente entre los médicos y los chamanes, pero acá, entre los médicos o los curanderos, pero acá lo fuerte no va a estar en esto, sino en estas tensiones, sino en que el peso va a recaer sobre la persona que asiste a estos personajes. Que la persona comúnmente no dice que va a un curandero cuando va al biomédico y que a veces cuando va al curandero no le dice que está asistiendo al médico. Entonces, esta persona es el foco principal en estas tensiones del sistema de creencias. Caso distinto puede pasar en el caso de las machis, que hay casos donde en la Patagonia hospitales públicos han tomado la importancia de la machis dentro de los partos. Entonces, cuando una mujer mapuche está por dar a luz, por traer a sus hijos, hijas, hijas al mundo, está acompañado no solamente por personal de la salud del sistema
biomédico, sino por las machis, las curanderas de su comunidad. En cambio, en esta comunidad, las tensiones van por otro lado. No quiere decir que no haya tensiones, pero quizás están por otro lado. Otro concepto que recalco acá es, para resguardarse de críticas y presiones, los pacientes cuando concurren al hospital o al centro de salud ocultan los tratamientos a los que se han sometido, ¿sí? Y resalto la frase de Nicolás acá. Es mejor callarse cuando uno va al médico, porque se enoja. Si uno cuenta que tomó un tecito, el médico le contesta, bueno, siga tomando té y cúrate vos. Eh, estas Estas tensiones son como las más comunes que se pueden encontrar dentro de estos sistemas endomédicos de salud, y sistemas folclóricos de la medicina, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas tensiones, encontramos otra mirada que es la complementariedad en la medicina oficial, ¿sí? O en la biomedicina. Acá retomamos la idea de las mapuches, ¿no? Cómo se va a complementar esta idea entre la medicina ancestral, la medicina folclórica, con la medicina oficial, estatal, pública, eh, desligando de alguna manera las tensiones en este sistema. Existen las derivaciones entre biomédicos y curanderos, dice Ana Tilde. De hecho, cuando los últimos presumen que el paciente necesita ser intervenido quirúrgicamente o tratado por heridas, quebraduras, esguinces o problemas similares, envían al consultante al hospital. ¿Sí? También los biomédicos, especialmente los que tienen experiencia en áreas rurales, mandan niños al curandero en caso de empacho u otros males en los que se reconoce la eficacia de la terapia tradicional. Y a esto podemos analizar varios casos, seguramente ustedes también deben tener casos conocidos, donde ante ciertas situaciones, por ejemplo la culebrilla o la culebrina, como la pueden nombrar en distintos lugares, eh, hay médicos que directamente derivan esos pacientes a los curanderos, ¿sí? Y en el caso acá, como curanderos derivan pacientes al médico. Voy a tomar, por ejemplo, un caso que me sucedió a mí analizando mis primeros estudios sobre la medicina folclórica en la provincia de Tucumán, cuando todavía estaba estudiando en la carrera de licenciatura en folclore. Fui con mi equipo, con mi coequiper, a Maicha del Valle, que queda adentro muy adentro de la provincia de Tucumán, y fuimos a entrevistar a dos curanderos, una mujer y un varón. El primero fue más una mirada New Age del curanderismo, era como muy moderna. Sin embargo, el segundo caso, que es una mujer más grande, una señora que ya estaba también más desgastada, bueno, nos da toda la entrevista, todo el trabajo que veníamos haciendo, pero lo que notamos a lo largo de la entrevista es que ella recetaba, no armaba los, los brebajes, las pócimas, como le podríamos decir, sino que los escribía y los recetaba. Los recetaba y ibas con esa receta de ese preparado a la farmacia, ¿sí? Ahí en la farmacia existe un biomédico, ¿sí? Que es para poder tener habilitada una farmacia tienes que tener título de bioquímico, ¿no? Perdón. Existía un bioquímico. Ahora, acá a mí me pareció interesante este análisis porque comúnmente yo no, una persona que sea curandero en la provincia de San Juan no receta, o en la provincia de San Juan o cualquier otra provincia, estoy dando el ejemplo de mi provincia, ¿no? Pero no receta en un papel algo y el farmacéutico te lo hace. No, esas son derivaciones entre especialistas del campo de la ciencia, ¿no? Sin embargo, acá ocurría algo distinto, donde una persona de la comunidad folclórica, de la comunidad folk, receta a personas de la comunidad y hace una derivación de un preparado a gente de la comunidad científica. En el caso de la comunidad técnica científica, porque son los bioquímicos. Entonces, acá hay una articulación, una complementariedad en la medicina oficial con la medicina tradicional. Bueno, este es un caso de los que les puedo contar de complementariedad. Y seguramente pueden tener muchísimos más, que hay casos donde mucha gente, muchos médicos han derivado a gente que estaba muy mal, a la mujer de la alfalfa o a la vieja de los yuyos, como le decían en San Juan, que era la última instancia también que podía curar y era cuando los médicos no encontraban la cura. También hay casos y relatos folclóricos sobre eso.
Continúo. Bueno, acá está el ejemplo. Cuando mi mamá estaba grande, fuimos a ver a Felipa y en ese momento ella había salido para ir a la ciudad. Un señor que estaba ahí dijo que se había ido y nos dio la dirección de donde ella estaba. Fuimos. Mucho conversé con ella. Mi mamá sufría de los huesos y Felipa, la curandera, dijo que ante Dios todo es posible. Desde los 45 años sufría de los huesos. Le dio unos yuyos la Felipa a mi mamá y tiró un tiempo más. La hija de Felipa debe haber aprendido a curar. Nosotros la necesitamos 2 veces por lo de mi mamá. Felipa nos dijo que volviéramos para ver si se aliviaba un poco. Y volvimos porque se alivió. Los yuyos habían que comprarlo en la herboristería de San Juan. A mi mamá también la atendía el médico. No le decía nada. Le daba remedios y remedios. Y no decía nada. Mientras le pagaban la consulta, no decía nada. A ella la trataba el médico. Yo la llevaba también a Felipa, porque uno hace todo lo posible para que la mamá se sane. Acá el ejemplo de complementariedad está dado, pero articulado por la persona que es la que va a asistir al enfermo, que en este caso es la hija que tiene a la madre enferma, va a ir haciendo esta complementariedad en el trabajo de ella, pero no el médico la va articulando con doña Felipa como lo estaba explicando anteriormente. Bueno, seguimos con el relato acá. Tengamos en cuenta que acá los relatos son extraídos de la oralidad de la persona entrevistada, entonces es difícil por ahí entender el contexto en cómo lo narró oralmente. Acá tenemos todo en un solo párrafo, oraciones que quizás tuvieron aire al momento de hablar, respiraron, cortaron. Entonces por ahí puede sonar raro al momento de la lectura, pero es la transcripción que hay en el texto y no podemos ver las pausas que te dan informante. Por eso cuando una persona habla o te va explicando ciertas cuestiones, hay silencios, hay pausas, que a veces, muchas veces muchos autores transcriben, entre paréntesis ponen silencio, pausa, como para que se pueda apreciar mejor o desarrollar mejor la lectura de las entrevistas. Dice, el médico la trataba de los huesos por lo que mi mamá tenía era reumatismo. La Felipa le dio unos yuyos, pero dijo que ante Dios todo es posible. La Felipa también dijo que mi mamá estaba enferma de los huesos. Los huesos se empiezan a deformar. Como ella ve las aguas, hace diagnóstico observando el orín, ve cada parte donde iban las coyunturas. Ahí quedaba muy clarito. Y ella me decía, aquí y aquí. Mi mamá vio varios médicos siempre en la ciudad. Mi hermana la llevó porque ella tenía la obra social de PAMI. Iban al sanatorio. Siempre la veía el doctor Oliva y el doctor Freiberg. También la trataban del corazón. El doctor Bedia era el traumatólogo. Siempre tenían presión alta. Tenía agitado el corazón. Para la presión se puede comer ajo. Aclara, ¿no? Te da como también la receta. Y vamos cerrando un poquito la entrevista. Dice, hay un médico que era de Córdoba, que cuando me subía y me bajaba la presión me dijo, le voy a dar un consejo, pero no le diga a nadie, porque si no van a decir que soy curandero. Cuando haga sopa, eche un poquito de cola de caballo, una hierba es, ¿no? Y así se regularizó la presión. A mi mamá había noches que le dolían los huesos, yo buscaba romero y hacía un mito. Echaba ruda, romero y azúcar. Yo levantaba la colcha y hacía que el humo le fuera por las piernas. Fuimos a Paredes, el curandero de la ciudad de la localidad de Los Berros, con mi mamá, para que la atendiera. Antes de Paredes, fuimos a otro curandero de San Juan, que le mostró el daño y la persona que lo había hecho en las cenizas de un cigarro. Era un daño porque se les hinchaba las rodillas con la forma de la cabeza de un chancho. ¿Qué enfermedad puede tener esa forma? Le hicieron daño por envidia. Mi madre era una mujer trabajadora de su casa. El que le hizo daño es de aquí, Gelata Azul. Bueno, vamos a analizar un poquito a retomar un poquito esta historia. La mujer, la hija de la mujer que sufría de hueso, la termina llevando a distintos lugares, a distintos médicos, curanderos, y el camino terapéutico de la consulta va a incluir distintos biomédicos y distintos curanderos. ¿Sí? Donde muchos curanderos van a coincidir en que tiene un mal, que le han hecho un mal por envidia o por distintas razones. Y los biomédicos entienden que tienen
dolores, que la mujer muere por cuestiones de los huesos, pero a la vez por muchos otros factores médicos. Entonces, no solamente la ve un médico clínico, sino que también la ve un traumatólogo, la ve un cardiólogo. Es lo que vamos viendo en el relato. Y además, doña Felipa acá la da por desahuciada. Si retrocedemos un poquito la entrevista, vemos cuando doña Felipa le dice que queda, para Dios todo es posible, lo dice de alguna manera, como que deja entrever que está a la voluntad de Dios el que se pueda salvar o no, pero no le da una salvación, le da ayudas como para calmar el dolor un poco. Entonces, bueno, la mujer termina, fallece, ¿sí? Y queda todo como en manos de Dios, como le dijo doña Felipa, pero dando la última voluntad, ¿no? Como mirando esta mirada de Dios hacia la fe. Ya el curandero no puede hacer nada, ya los médicos no pueden hacer nada. Lo último del camino es la fe, ¿sí? La voluntad de Dios en este sistema endomédico. Entonces, de acá como que queda muy claro y delimitado los caminos terapéuticos que va transitando esta persona y que me permite, bueno, entender todo un contexto biomédico, etnomédico, perdón, dentro de esta comunidad campesina de San Juan en el que trabaja Ana Tilde. Ahora vamos a ver un poquito del concepto de enfermedad, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, tenemos la entrevista de Miguelina que dice lo siguiente. Mi hijo estuvo en terapia intensiva, los médicos dicen que se curó, pero él quedó asustado, soñaba, no podía dormir. Se asustó con todos esos aparatos que le pusieron, no quedó sano. Pero cuando salió del hospital, lo llevó a un curandero y le sacó el susto. Miguelina. Ahora, hay otro, acá tenemos otro caso donde en el hospital se le produce una enfermedad, que es una enfermedad que no tiene que ver con la biomedicina, sino con algo quizás con la psicología, pero que desde el punto de vista folclórico hablamos del susto. ¿Sí? El susto a veces es entendido en los niños más chicos que es la pérdida del alma. Cuando un niño se asusta, el alma se despega del cuerpo y se pierde. Para volver a encontrar el alma hay que llevar un curandero para que le cure el susto. En este caso, este chico se asustó, este nene se asustó por los aparatos y todo eso, dice la madre, ¿no? En la entrevista, y que lo termina llevando un curandero para que le cure el susto. Bueno, a partir de esta mirada de esta enfermedad, como es el susto que es una enfermedad folclórica, no está dentro de la medicina, de la biomedicina, el concepto de susto, ¿no? Quizás pueden ser otras cuestiones que pueden ir hacia lo psicológico o otros conceptos médicos, pero no dentro de la medicina oficial o la biomedicina, el concepto de susto. Este concepto es meramente de la medicina folclórica. Es una construcción social creada por una comunidad, esta enfermedad. Por eso acá, cuando Anatilde define el concepto de enfermedad, dice, una enfermedad puede explicarse como daño intencional o como natural, según la duración y la facilidad con que el doliente responde a la terapia. Así, un mal aire puede ser un simple resultado de haber tomado frío, el empacho de haber comido en exceso o algo en mal estado, la insolación de haberse expuesto al sol, una quebradura de haberse caído al piso y así sucesivamente. Pero si se prolonga y el paciente no mejora con la medicina casera, cualquiera de los males mencionados serán vistas como resultados de un daño, del ojeo, de la envidia o de la punición de un ser mítico. Bueno, y acá vamos a tomar otro concepto que es el de etnofármacos. Cuando hablamos de etnofármacos, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo referencia al mismo sistema etnomédico, ¿no? Que son los fármacos o los conocimientos ancestrales que la comunidad identifica y conoce para las curaciones de su salud y que son propios de una comunidad. Por ejemplo, el uso de la jarilla como etnofármaco es muy común en Cuyo, ¿sí? Como saber qué propiedades tiene esas plantas, esa medicina. Comúnmente las plantas, los yuyos, son etnofármacos de determinada comunidad. Por ejemplo, en el Caribe deben tener sus plantas, sus yuyos, ellos no le dicen yuyos, pero que conocen el por qué y para qué de esa planta en el sistema endomédico de ellos. En este caso, cada comunidad, en el caso de San Juan, tenemos nuestros propios etnofármacos, como lo categoriza Natilde, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta cuando leamos esto que Natilde publica esta revista en el año 1999. O sea que
puede ser que durante los años 90 haya realizado este trabajo de investigación en la provincia de San Juan, ¿sí? Durante los 90, aproximadamente 80, 90. Así que van a ver cuando vamos leyendo que habla de un contexto hacia atrás, ¿no? Acá tenemos una entrevista de Telvina que dice: "El médico le falló en la medicación. Estuve 16 días internada porque tenía hemorragia por la nariz. Entonces me trajeron yuyos para que pararan la hemorragia, ¿sí? Me trajeron yuyos, ¿sí? El endofármaco funcionó mejor que los fármacos de la biomedicina, ¿sí? Entonces acá ella como que da más importancia a los remedios caseros que a los del médico. También esta entrevistada dice lo siguiente: "Mi padre solo tomaba yuyo, llegó a 90 años, murió sentado y podía caminar, hacer todo. Nosotros acá nos medicamos y nos curamos. Por lo menos 30 pesos hay que gastar cuando el médico te manda remedio". 30 pesos en aquella época, ¿no? Nosotros no buscamos en la farmacia, tomamos los remedios caseros. Esta el vino. Bueno, en esto vamos a ir como, voy a traer un poquito lo que he ido hablando. Empecé con el concepto del sistema endomédico. A partir de ahí del concepto de sistema endomédico fuimos viendo los personajes que participan de ese sistema. El curandero, o vamos por orden, los legos, que son las personas que saben curar una sola enfermedad, una determinada aflicción, los curanderos, que pueden hacer el bien o el mal, y en esta misma línea podemos entender que están los chamanes, que son los sanadores de una comunidad específica también. Mientras los curanderos se distinguen de los chamanes porque los curanderos curan, hacen el bien y hacen el mal, y además los curanderos trabajan con símbolos religiosos cristianos, mientras los chamanes no. Después de esto tenemos los biomédicos o la biomedicina dentro de este camino. Y en estas tensiones entre biomedicina y medicina folclórica tenemos los fármacos y los etnofármacos, que los fármacos son los medicamentos que dan específicamente la biomedicina, los médicos, y los etnofármacos son aquellas medicaciones que forman parte del conocimiento de una comunidad que dan ya sean los chamanes, los legos o la misma persona en su conocimiento, se medican con estos etnofármacos. Hasta ahí vamos transitando este texto, ¿no? Y saber de cómo luego estas enfermedades se constituyen como enfermedades, que no es lo mismo hablar de una enfermedad en un sistema médico y que hablar de enfermedad en un sistema folclórico. Para la medicina, el concepto de enfermedad va por otro lado, mientras que para el concepto de enfermedad para el sistema endomédico tiene que ver con unas cuestiones más ligadas también con lo espiritual, ¿sí? Que tiene que ver con el daño, cuando una persona es afligida por un ente natural, por un daño, cuestiones del alma, ¿sí? Las enfermedades van más allá de lo físico, sino que tiene que ver con un contexto espiritual que hace que esa persona se enferme. Y acá vamos al último tramo ya casi entrando al último tramo, todavía falta, que son para ir cerrando este camino terapéutico, que son los practicantes de los cultos, entre los practicantes de cultos, ¿no? Como le llama, que es el sistema más religioso. Sí. La cura religiosa desplaza el curanderismo, convirtiéndose en opción inmediata después de la medicina casera, a la que suman la mayoría de las veces la biomedicina. De hecho, los religiosos han construido un elaborado discurso de complementariedad, dejando el cuerpo en manos de los biomédicos y el espíritu en manos de los pastores y sacerdotes, y en general de la comunidad religiosa. Es común encontrar hasta ahora en hospitales algún apartado donde hay una capillita, algo para que la persona pueda rezar, pueda pedir por las personas enfermas. ¿Sí? Hay como un sector religioso, a veces van los curas o los pastores a orar a los hospitales. ¿Sí? Esta habla de la complementariedad entre la medicina oficial y la religiosidad, ¿sí? Por ende, se entiende que en este sistema quizás la religiosidad es- acompaña a la medicina, no sana, pero sí acompaña desde lo espiritual, desde la espiritualidad a la biomedicina. Por el contrario, no es común, no quiere decir que no pasen quizás, pero no es común que el curanderismo o el chamanismo esté acompañado de la religiosidad, en este caso de la religiosidad cristiana, como para tener una mirada de tensiones también entre el sistema de creencia acá. Estamos haciendo un pequeño análisis. Bueno.
Sin duda, se trata de una estrategia que intenta colocar a los sanadores religiosos fuera de sospecha y de peligro de ser acusados de ejercicio ilegal de la medicina, dice Matilde, ¿no? Actitud que tiene sentido, ya que en Argentina la única medicina permitida es la biomédica, y tanto históricamente como en la actualidad los curanderos han sido y son discriminados, incluso procesados y encarcelados. Bueno, ahí estamos hablando ya de alguna manera de cómo estas tensiones son llevadas también en los sistemas jurídicos, en el sistema de creencias jurídicos de una sociedad. Estas construcciones sociales de un sistema endomédico también son enjuiciados y encarcelados por los sistemas oficiales de la justicia. ¿Sí? El sistema de justicia también es un sistema de creencias que se rige a través de una ley suprema que es la Constitución y todas las leyes que derivan de una Constitución. Pero el concepto de sistema de creencias lo vamos a ver después. Bueno, vamos entrando en la síntesis. Les leo la síntesis y hago los comentarios al final. La combinación de medicina es positiva por sí misma y tanto involucra la consulta a los especialistas como el consumo de fármacos. Permite asimismo que los actores atribuyan la cura a una medicina determinada o a la combinación de varias según sus propios criterios. El concepto de enfermedad involucra distintos desequilibrios físicos, emocionales, entre entidades que involucran las personas sociales, ambientales y religiosos y que tiene que ver con lo ritual. Para explicar las dolencias existen causas naturales y causas que involucran ideas de energía, poder e intención. Solo los episodios curados en breve tiempo pueden remitirse a causas naturales, mientras que los prolongados implican una manifestación de poder y los procesos seguidos de muerte una intención dañina. Y acá es muy interesante este párrafo que retomo de Ana Tilde porque entender la medicina folclórica, entender la medicina desde el punto de vista cultural, de la cultura, es como que da una mirada más complementaria y más completa de la medicina, de no esta mirada fría donde voy al médico, me da una pastilla, me da algo y me vuelvo a mi casa, sin entender todo un contexto cultural de la medicina, o un contexto cultural de la persona en donde está inmersa esa persona. ¿Qué dice Matilde? Dado que la enfermedad refiere a disfunciones orgánicas, anímicas, sociales, ambientales y religiosas, incluye hasta los religiosos dentro de estas disfunciones que una persona puede estar atravesando, ¿no? Demanda una medicina capaz de actuar en esos campos. Solo las terapias tradicionales responden plenamente a las representaciones culturales particulares de los campesinos. Las biomédicas, por tratar meramente lo orgánico, o sea, solamente el cuerpo, desde esa mirada cartesiana, pensado el cuerpo como una máquina, como un aparato de carne y no como un ser espiritual, un ser en sociedad, ¿sí? Eh, por tratar de manera, por tratar meramente lo orgánico, deben necesariamente combinarse, mientras que las religiosas y las alternativas, si bien apuntan a todos los desequilibrios, esta medicina puede seguir la mirada que tiene, puede de alguna manera entenderse que esta complementariedad que habla Ana Tilde, esta medicina, se dan de alguna manera porque la persona busca contener, ampliar el campo de sanación. O sea, no toma ni una, ni el curanderismo solamente, ni la automedicina, ni la biomedicina, que la mira de una mirada cartesiana, ni es los religiosos, sino que busca, apunta a todos estos desequilibrios de lo que venimos hablando, pero desde un proceso que es lo que llaman a tilde los caminos terapéuticos. Entonces, entendemos por caminos terapéuticos todos estos procesos que van camino hacia la sanación de una persona. Y son procesos que son construcciones sociales que forman parte de una sociedad. Eso es todo el texto. Y creo que he ido resaltando como los más importantes o los conceptos claves que tratan a Tilde en este trabajo.